Eres solo una carga, dijo Lucía Torres en voz baja, pero lo suficientemente clara como para que Carmen Álvarez la escuchara mientras permanecía de pie junto al ataúd de su esposo, con las manos entrelazadas y la mirada fija en las flores blancas que había elegido ella misma 2 días antes, como si ese detalle aún pudiera darle sentido a todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y aunque varias personas giraron la cabeza con incomodidad, nadie dijo nada, ni siquiera su propio hijo Mateo, que permanecía al lado de su esposa con los brazos cruzados, evitando mirar a su madre, como si aquel silencio fuera más fácil de sostener que cualquier gesto de defensa, y Carmen no respondió, no porque no hubiera entendido las palabras, sino porque las había entendido demasiado bien, como si no fueran nuevas, como si llevaran meses, quizá años, creciendo en los espacios vacíos de la casa, en las pausas incómodas durante las cenas, en los susurros que se detenían cuando ella entraba en la habitación y aún así, allí estaba, vestida de negro con los zapatos que le apretaban ligeramente después de tantas horas de pie, escuchando cómo los invitados murmuraban frases de consuelo que no alcanzaban a cubrir la sensación fría que se instalaba lentamente en su pecho, mientras el sacerdote continuaba con su discurso y el aire en la sala parecía volverse más denso, como si cada palabra que no se decía pesara más que las que sí, y en ese instante Carmen recordó la última vez que había hablado con su esposo en la habitación del hospital, cuando él le había apretado la mano con una fuerza inesperada y le había dicho que todo estaría en orden, que no se preocupara por nada, que había tomado decisiones para protegerla. Y ella había asentido sin hacer preguntas, confiando en que el hombre con el que había compartido más de 40 años no la dejaría desamparada, pero ahora, mientras escuchaba la voz de Lucía repitiendo suavemente algo al oído de Mateo y notaba cómo él asentía, sin cuestionar, Carmen comenzó a sentir que había algo que no encajaba, algo que no se había dicho en voz alta pero que estaba presente en cada gesto, en cada mirada esquiva, en la forma en que nadie se acercaba realmente a ella más allá de lo necesario, como si ya no perteneciera del todo a ese lugar, como si su papel hubiera terminado en el mismo momento en que cerraron la tapa del ataúd, y aún así, no lloró, no levantó la voz, no buscó explicaciones, simplemente respiró hondo, acomodó ligeramente su bolso sobre el hombro y mantuvo la espalda recta, porque si algo había aprendido en todos esos años era que las verdades más importantes no se revelan en medio del ruido, sino en el silencio que viene después, y en ese silencio, Carmen empezó a entender que aquella frase no era un impulso cruel, sino una confirmación de algo mucho más profundo que estaba a punto de salir a la luz. Carmen no se movió de su lugar incluso cuando la gente comenzó a levantarse lentamente de los bancos y a acercarse en pequeños grupos, algunos con expresiones ensayadas de tristeza, otros mirando el suelo como si temieran cruzar su mirada, y cada gesto, cada palabra medida, parecía confirmar lo que ya empezaba a instalarse dentro de ella con una claridad incómoda, porque no era solo el comentario de Lucía lo que pesaba en el aire, sino la forma en que nadie lo había contradicho, ni suavizado, ni siquiera ignorado con dignidad, sino que lo habían dejado flotar, suspendido entre ellos como una verdad que todos conocían menos ella, y Carmen observó cómo Mateo hablaba con el abogado de la familia a unos metros de distancia, inclinando ligeramente la cabeza mientras escuchaba, con una seriedad que no parecía nueva sino practicada, como si aquellas conversaciones hubieran comenzado mucho antes de ese día, y ese detalle, pequeño pero firme, hizo que una serie de recuerdos empezaran a encajar de una manera distinta, como piezas que siempre habían estado ahí pero que nunca había considerado necesarias, hasta ahora, cuando cada silencio cobraba sentido, cuando cada puerta cerrada y cada conversación interrumpida dejaban de ser casuales. Y sin apartar la vista, Carmen recordó las últimas semanas en casa, cuando Lucía insistía en encargarse de todo, desde las llamadas médicas hasta los documentos que llegaban por correo, siempre con una sonrisa tranquila, siempre diciendo que lo hacía por el bien de todos y Carmen había aceptado esa ayuda con gratitud, convencida de que era una señal de unión familiar, de cuidado, de respeto, pero ahora, viendo la distancia en la postura de su propio hijo, la forma en que evitaba acercarse a ella, entendió que tal vez esa ayuda nunca fue solo ayuda, sino una forma silenciosa de tomar control, de desplazarla poco a poco sin confrontación directa, y mientras las personas comenzaban a salir hacia el exterior donde el aire fresco parecía ofrecer una pausa necesaria, Carmen caminó con paso firme sin prisa, manteniendo la compostura que siempre la había definido, y al cruzar la puerta sintió como el murmullo se transformaba en susurros más abiertos, menos contenidos, como si su presencia ya no fuera un límite y en ese momento alguien mencionó su nombre seguido de una frase que no alcanzó a escuchar completa, pero que no necesitó escuchar del todo para entender su intención, y aún así, no giró la cabeza, no buscó confirmar nada.
porque lo que estaba empezando a ver no requería más pruebas inmediatas, sino tiempo, observación y sobre todo paciencia, y mientras se detenía unos segundos bajo la luz suave de la tarde, ajustando las mangas de su abrigo con un gesto automático, Carmen sintió por primera vez que aquel día no marcaba un final, sino el inicio de algo que aún no tenía forma clara, pero que ya comenzaba a definirse en los detalles que otros habrían pasado por alto, y en ese silencio exterior, lejos de las miradas directas. Comprendió que había entrado en una etapa en la que las respuestas no vendrían de preguntas, sino de lo que decidiera observar sin ser vista. Carmen permaneció unos pasos alejada del resto, observando cómo los pequeños grupos se reorganizaban con una naturalidad que le resultaba ajena, como si su presencia ya no marcara el centro de nada. Y mientras el sonido lejano de conversaciones suaves llenaba el espacio, recordó con una claridad inesperada los años en los que aquella misma familia dependía de cada decisión que ella tomaba, cuando la casa siempre estaba llena de ruido, de platos compartidos, de planes que giraban en torno a una mesa donde su voz tenía peso, y no porque lo exigiera, sino porque lo había construido así con paciencia, con constancia, con una forma de estar que no necesitaba imponerse para ser reconocida, y sin embargo ahora, al observar la forma en que Lucía hablaba con seguridad, moviéndose entre los invitados con una soltura que parecía haber ocupado ese lugar sin resistencia, Carmen entendió que ese cambio no había ocurrido de un día para otro, sino que había sido gradual, casi imperceptible. Como una puerta que se cierra lentamente hasta que un día deja de abrirse, y pensó en las veces en que había notado pequeños gestos, como cuando Lucía respondía en lugar de Mateo a preguntas que no le correspondían, o cuando organizaba reuniones sin consultarle, siempre con una sonrisa amable que hacía difícil cuestionarla sin parecer injusta, y Carmen había elegido no confrontar, convencida de que mantener la armonía era más importante que señalar cada detalle, pero ahora esos mismos detalles regresaban con otra forma más definida, más coherente, como si cada uno hubiera sido una señal que no quiso leer en su momento, y mientras el abogado se acercaba nuevamente a Mateo con un sobre en la mano y ambos se alejaban unos metros más, Carmen notó cómo Lucía lo seguía con la mirada, sin intervenir, pero con una calma que no era casual, sino calculada, y esa calma fue lo que terminó de confirmar lo que ya empezaba a formarse en su mente, porque no era la reacción de alguien sorprendido, sino de alguien que sabía exactamente lo que iba a ocurrir, y Carmen no necesitó escuchar ninguna palabra para comprender que las decisiones importantes ya se habían tomado sin ella, que los acuerdos ya estaban definidos, y que su papel en todo aquello había sido reducido a una formalidad silenciosa, a una presencia necesaria solo para completar una imagen que ya no le pertenecía, y aún así, no sintió urgencia por intervenir, no buscó acercarse ni interrumpir, porque algo en su interior le decía que apresurarse solo la colocaría en una posición de debilidad que no estaba dispuesta a aceptar, y en cambio, eligió observar, como había hecho tantas veces antes cuando las cosas no eran claras, confiando en que la verdad, cuando es completa, no necesita ser forzada, y mientras el sol comenzaba a descender suavemente detrás de los edificios cercanos, proyectando sombras largas sobre el suelo, Carmen comprendió que todo lo que estaba viendo no era el resultado de un momento, sino de una historia que había sido escrita sin que ella lo supiera, y que ahora, por primera vez, empezaba a leer con atención. Carmen no regresó de inmediato al interior del edificio, sino que permaneció unos minutos más observando desde la distancia, permitiendo que cada pequeño gesto adquiriera un significado más claro, como si al tomar un paso atrás pudiera ver con mayor precisión lo que antes parecía disperso, y en ese espacio de calma forzada recordó una tarde concreta, no muy lejana, cuando había intentado revisar unos documentos que habían llegado por correo y Lucía, con una sonrisa tranquila, le había dicho que no se preocupara, que ella ya se estaba encargando de todo, que lo mejor era que descansara, y Carmen había aceptado sin cuestionar, convencida de que aquello era una muestra de consideración, pero ahora esa misma escena regresaba con un matiz distinto, como si en ese momento hubiera cedido algo más que una simple tarea, como si hubiera entregado sin darse cuenta una parte del control que siempre había mantenido con cuidado, y no fue la única vez. También recordó cómo en varias ocasiones Mateo había respondido con evasivas cuando ella preguntaba por temas financieros, diciendo que ya estaba todo organizado, que no hacía falta preocuparse por detalles. Y Carmen había interpretado esas respuestas como una forma de protegerla del estrés, como un gesto de cariño, pero ahora, al ver la seguridad con la que ambos se movían, comprendió que esa organización no había sido reciente, sino que llevaba tiempo desarrollándose en paralelo a su propia confianza. Y mientras el sonido de una puerta cerrándose a su espalda marcaba el final de la ceremonia, Carmen respiró profundamente y comenzó a caminar con paso lento hacia el aparcamiento, no porque quisiera marcharse cuanto antes,
sino porque necesitaba espacio para ordenar lo que estaba empezando a comprender, y cada paso parecía confirmar una idea que se volvía más firme, la de que su papel había sido redefinido sin su consentimiento, reducido a una presencia simbólica mientras las decisiones reales se tomaban en otro lugar, en conversaciones a las que no había sido invitada, y sin embargo, en lugar de sentir urgencia por recuperar ese espacio de inmediato, Carmen sintió algo distinto, una claridad que no había estado presente antes, porque por primera vez no estaba reaccionando desde la emoción, sino desde la observación, y esa diferencia, aunque sutil, cambiaba por completo la forma en que percibía la situación, ya que no se trataba de enfrentarse a lo que otros habían hecho, sino de entender cómo y cuándo había ocurrido todo, y mientras abría la puerta de su coche y se detenía un instante antes de entrar, apoyando la mano sobre el techo como si necesitara ese contacto para mantenerse anclada, Carmen supo que lo que venía a continuación no sería inmediato ni impulsivo, sino preciso, construido con la misma paciencia con la que había levantado su vida desde el principio, solo que esta vez no lo haría para sostener a otros, sino para recuperar lo que le pertenecía sin necesidad de alzar la voz. Carmen condujo de regreso a casa sin encender la radio, dejando que el silencio llenara el interior del coche mientras las imágenes del día se repetían con una claridad que no había sentido antes, como si cada detalle hubiera esperado ese momento para tomar forma completa, y al detenerse frente a la vivienda que había compartido durante décadas, permaneció unos segundos con las manos apoyadas en el volante observando la fachada con una mirada distinta, no porque hubiera cambiado, sino porque ahora entendía que dentro de esas paredes habían ocurrido más cosas de las que ella había percibido, y al entrar, el aire quieto le resultó extraño, como si la ausencia de su esposo hubiera dejado un vacío que no se podía llenar con recuerdos, y caminó lentamente por el pasillo, deteniéndose frente a la mesa donde solía revisar el correo, y fue entonces cuando recordó que hacía semanas que no abría ninguna carta por sí misma, que siempre era Lucía quien las recogía primero, quien decidía qué era importante y qué no, y ese pensamiento la llevó directamente a un cajón que rara vez utilizaba, donde aún guardaba copias antiguas de documentos, contratos, extractos bancarios, todo organizado con el cuidado que siempre la había caracterizado, y al abrirlo sintió una mezcla de familiaridad y alerta, como si ese pequeño gesto marcara el inicio de algo que había pospuesto demasiado tiempo, y comenzó a revisar con calma, sin prisa, hoja por hoja, comparando fechas, nombres, detalles que antes parecían rutinarios pero que ahora adquirían un peso diferente, y no tardó en notar pequeñas discrepancias, cambios en firmas, autorizaciones que no recordaba haber dado, movimientos que no encajaban con lo que ella creía saber, y aunque nada era lo suficientemente evidente por sí solo, el conjunto empezaba a dibujar una imagen que no podía ignorar, y mientras se sentaba en la silla con los documentos extendidos frente a ella, Carmen comprendió que no se trataba de un error aislado ni de una confusión administrativa, sino de un patrón, de una serie de decisiones tomadas de manera sistemática sin su participación, y lo que más le llamó la atención no fue la existencia de esos cambios, sino el hecho de que habían sido realizados con una precisión que indicaba planificación, tiempo, y sobre todo, la certeza de que ella no lo descubriría. Y ese último pensamiento no despertó en ella una reacción impulsiva, sino una calma más profunda, porque si alguien había actuado con esa seguridad, significaba que también había dejado huellas, detalles que podían seguirse si se observaban con la atención adecuada, y mientras ordenaba nuevamente los papeles en una pila más definida, Carmen levantó la vista hacia la ventana donde la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, y en ese instante entendió que lo que había empezado como una sensación difusa se había transformado en una certeza silenciosa, una que no necesitaba ser compartida todavía, sino comprendida en su totalidad antes de cualquier movimiento. Y por primera vez desde el funeral, no sintió que estaba perdiendo algo, sino que estaba recuperando la capacidad de ver con claridad lo que otros habían preferido mantener en la sombra. Carmen no tardó en comprender que los documentos que tenía frente a ella eran solo una parte de algo más amplio, como si cada hoja fuera una pieza suelta de una estructura que aún no podía ver por completo, y en lugar de sentirse abrumada, eligió reducir el ritmo, volver a mirar cada detalle con una atención más precisa, como había hecho tantas veces en el pasado cuando necesitaba tomar decisiones importantes, y al día siguiente, sin hacer ningún comentario a nadie, decidió salir temprano de casa con una carpeta sencilla en la mano, caminando con la misma serenidad que siempre había proyectado, pero con una intención que ahora era completamente distinta, y su destino no fue casual, sino el despacho de un antiguo conocido de la familia. Un asesor que había trabajado con su esposo durante años y que siempre había mantenido una relación profesional basada en la claridad, y al entrar, Carmen no explicó demasiado, no hizo acusaciones ni mostró inquietud,
simplemente pidió revisar ciertos registros como si se tratara de una actualización rutinaria, y esa forma de actuar, directa pero sin dramatismo, abrió más puertas de las que cualquier confrontación habría logrado, y mientras el asesor consultaba los archivos, Carmen observó en silencio, notando pequeñas reacciones, pausas apenas perceptibles, cambios en el tono de voz que confirmaban que lo que estaba buscando no era una suposición, sino algo que también podía ser verificado desde fuera, y poco a poco, la información comenzó a tomar forma, revelando transferencias recientes, modificaciones en autorizaciones, decisiones firmadas en momentos en los que su esposo ya no tenía plena capacidad para intervenir, y aunque todo estaba presentado de manera formalmente correcta, había un patrón claro en la forma en que esas decisiones habían sido gestionadas, concentradas en manos que no eran las de Carmen, y ese detalle, más que cualquier cifra o documento, fue lo que terminó de definir la situación en su mente, porque no se trataba solo de dinero o propiedades, sino de control, de quién había estado tomando decisiones mientras ella creía que todo seguía su curso habitual, y al cerrar la carpeta con un gesto tranquilo, Carmen no mostró sorpresa ni indignación, solo agradeció la información con la misma cortesía de siempre y se levantó para marcharse, sabiendo que lo que había descubierto no necesitaba ser discutido en ese momento, sino utilizado en el momento adecuado, y mientras caminaba de regreso hacia la calle, con la luz de la mañana reflejándose en los escaparates, comprendió que la diferencia entre lo que otros esperaban de ella, y lo que realmente haría era precisamente esa calma, esa ausencia de reacción inmediata que le permitía avanzar sin ser percibida como una amenaza, y en ese instante, Carmen dejó de ver la situación como una pérdida y empezó a entenderla como una oportunidad para reconstruir el equilibrio a su manera, sin prisas, sin ruido, pero con una precisión que no dejaría lugar a dudas cuando finalmente decidiera actuar. Carmen no habló con Mateo ese día ni al siguiente, no porque evitara el contacto, sino porque entendía que cualquier conversación en ese momento solo serviría para confirmar lo que ya sabía sin añadir nada nuevo, y en lugar de buscar respuestas directas, decidió observar una vez más, esta vez desde una distancia más calculada, prestando atención a los pequeños cambios que antes habría pasado por alto, y no tardó en notar que las llamadas que antes recibía con regularidad habían disminuido, que los mensajes eran más breves, más funcionales, como si hubieran sido reducidos a una obligación mínima, y ese cambio, lejos de herirla como habría ocurrido en otro momento, le ofreció una ventaja silenciosa, porque confirmaba que ya no era el centro de atención, que no esperaban de ella ninguna reacción inmediata, y esa ausencia de expectativa le permitía moverse con mayor libertad, sin ser observada con la misma intensidad, y en los días que siguieron, Carmen organizó sus propios documentos con una precisión casi metódica, revisando contratos antiguos, escrituras, cuentas que aún estaban a su nombre, y a medida que avanzaba, la estructura completa comenzaba a revelarse con una claridad que no dejaba espacio para dudas. Había decisiones que no solo habían sido tomadas sin ella, sino que estaban diseñadas para mantenerse fuera de su alcance, como si alguien hubiera anticipado que nunca miraría en esa dirección, y sin embargo, ahora lo estaba haciendo, paso a paso, sin apresurarse, porque entendía que cada detalle confirmado fortalecía lo que vendría después, y fue en medio de ese proceso cuando encontró un documento específico que no recordaba haber firmado, una autorización que parecía haber sido presentada como un trámite menor pero que en realidad permitía modificaciones más amplias de lo que inicialmente parecía, y ese descubrimiento no la sorprendió tanto como el momento en que había sido fechado, coincidiendo con uno de los periodos en los que su esposo ya dependía completamente de terceros para cualquier decisión administrativa, y ese cruce de información fue suficiente para que Carmen comprendiera que no se trataba de una serie de coincidencias, sino de una secuencia organizada, pensada con antelación, y al cerrar el documento con cuidado, apoyándolo sobre la mesa como si fuera una pieza clave en un tablero más amplio, Carmen no sintió la necesidad de reaccionar de inmediato, porque lo que estaba construyendo no era una respuesta impulsiva, sino una posición sólida, una que no dependería de palabras ni de confrontaciones directas, sino de hechos que en el momento adecuado, hablarían por sí mismos. Y mientras se levantaba para preparar una taza de café, siguiendo un gesto cotidiano que le devolvía una sensación de control, Carmen comprendió que la verdadera diferencia no estaba en lo que otros habían hecho, sino en cómo ella había decidido enfrentarlo sin ruido, sin prisa, pero con una claridad que no dejaría espacio para que nadie reinterpretara la historia cuando finalmente saliera a la luz. Carmen eligió no esperar más para el siguiente paso, no porque sintiera prisa, sino porque ya había reunido suficiente claridad para actuar sin dudas, y esa mañana salió de casa con la misma calma que había mantenido desde el principio, llevando consigo una carpeta organizada con precisión,
donde cada documento tenía un propósito definido, y al llegar al despacho del abogado que había gestionado durante años los asuntos legales de la familia, no necesitó explicar demasiado, bastó con colocar los papeles sobre la mesa y permitir que la evidencia hablara por sí misma, y mientras el abogado revisaba en silencio, pasando de una hoja a otra con una atención creciente, Carmen permaneció sentada con la espalda recta sin mostrar ansiedad ni urgencia, como si aquello fuera simplemente una revisión más, aunque ambos sabían que no lo era, y poco a poco, las piezas que ella había reunido comenzaron a conectarse también desde una perspectiva legal, revelando inconsistencias que no podían ser ignoradas, autorizaciones que requerían verificación adicional, decisiones tomadas en momentos que exigían una revisión más cuidadosa, y ese reconocimiento externo fue lo que terminó de consolidar lo que Carmen ya había comprendido por sí misma, que no estaba frente a una interpretación subjetiva, sino ante una situación concreta que podía ser demostrada, y al cerrar la carpeta, el abogado levantó la vista con una expresión seria, no de sorpresa sino de confirmación, como alguien que entiende la gravedad de lo que tiene delante sin necesidad de dramatizar, y Carmen asintió ligeramente sin necesidad de palabras, porque no estaba allí para discutir lo evidente sino para definir cómo proceder, y en ese instante se trazó una estrategia sencilla pero firme, basada no en confrontaciones emocionales, sino en pasos claros, verificables, que permitirían restablecer el equilibrio sin generar escenas innecesarias. Y al salir del despacho, Carmen no sintió alivio ni satisfacción, sino una estabilidad nueva, como si finalmente estuviera caminando sobre terreno firme después de haber pasado días interpretando señales dispersas, y mientras avanzaba por la acera con paso constante comprendió que el siguiente encuentro con Mateo y Lucía no sería como los anteriores, no porque ella fuera a decir algo diferente, sino porque ya no ocuparía el mismo lugar en esa dinámica, y esa diferencia, aunque invisible para otros, cambiaría completamente el resultado de lo que estaba por venir, porque por primera vez desde que todo comenzó, Carmen no estaba reaccionando a lo que otros hacían, sino definiendo el momento en el que la verdad se presentaría de una manera que nadie podría ignorar ni reinterpretar. Carmen no anunció nada antes de invitar a Mateo y a Lucía a la casa una semana después, no utilizó un tono urgente ni explicó el motivo con detalle, simplemente dijo que era necesario revisar algunos asuntos pendientes, y esa sencillez fue suficiente para que ambos aceptaran sin sospechar que aquella reunión no sería como las anteriores, y cuando llegaron encontraron la mesa del comedor ordenada con la misma precisión de siempre, sin dramatismo, sin tensión visible, como si todo siguiera exactamente igual, pero Carmen ya no ocupaba ese espacio desde la misma posición, y mientras les indicaba que se sentaran, no levantó la voz ni cambió su expresión, simplemente colocó la carpeta frente a ella con un gesto tranquilo, dejando que el silencio inicial marcara el ritmo de lo que vendría, y Mateo intentó iniciar una conversación ligera, preguntando por detalles cotidianos, pero Carmen no siguió esa línea, no porque quisiera confrontar, sino porque no había nada que suavizar, y con la misma calma con la que había preparado cada documento abrió la carpeta y deslizó la primera hoja hacia el centro de la mesa, sin señalar a nadie, sin acusar, permitiendo que el contenido hablara por sí mismo, y al principio, Lucía mantuvo la misma seguridad que había mostrado días antes, observando los papeles con una sonrisa contenida, como si esperara que aquello no fuera más que una formalidad sin consecuencias, pero esa expresión comenzó a cambiar a medida que Carmen avanzaba, colocando uno tras otro los documentos que había revisado, cada uno en el orden exacto que revelaba la secuencia completa de decisiones, fechas, autorizaciones, y momentos que coincidían de manera precisa, y Mateo, que al inicio evitaba mirar directamente, terminó inclinándose hacia adelante, leyendo con mayor atención, como si por primera vez estuviera viendo la historia completa sin fragmentos, y aún así, Carmen no explicó nada, no justificó su silencio anterior ni pidió respuestas inmediatas, porque entendía que la fuerza de lo que estaba mostrando no necesitaba interpretación adicional, y cuando finalmente cerró la carpeta, no hubo una pausa dramática ni un gesto final, solo una quietud firme que dejaba claro que todo lo necesario ya estaba sobre la mesa, y durante unos segundos nadie habló, no por falta de palabras, sino porque cualquier intento de responder habría sido insuficiente frente a la claridad de los hechos, y fue entonces cuando Carmen se levantó lentamente, ajustó la silla con un movimiento suave y miró a su hijo por primera vez de manera directa, no con reproche, sino con una serenidad que no dejaba espacio para dudas, y sin añadir una sola frase más, caminó hacia la puerta, dejando atrás no solo la conversación inconclusa,
sino también el lugar que había ocupado durante tanto tiempo en esa dinámica, y mientras salía al exterior, sintiendo el aire fresco de la tarde, comprendió que no necesitaba recuperar nada mediante palabras, porque ya había hecho lo único que realmente importaba, devolver la verdad a su lugar y con ello cambiar el equilibrio de una historia que ya no podía continuar de la misma manera.